Vamos a, vamos a iniciar este ciclo de presentaciones del seminario Historia y Libertad con, con el habitual ponente de apertura, ¿no? Ya creo que es el tercer año seguido que lo tenemos al profesor Alejandro Corbacho abriendo la serie de seminarios, ahora cuando fue a Ucaragua, así que ahora cuando vuelva lo presentamos, pero de paso voy avisando que Ahí, nuestras próximas reuniones, eh, una va a ser el viernes 12 de abril, ahí lo vamos a tener hablando a José Venegas sobre su libro relacionado con Javier Milei, una visión crítica, así que bienvenidos a participar. Luego, el miércoles 17 de abril lo tenemos a Seferino Reato, que acaba de sacar un libro sobre quién mató al padre Mujica, ¿no? Un tema bastante pesado. Seferino pasa de Gran Hermano a escribir estos libros tan poderosos, tan profundos, ¿no? Ya la vez pasada lo habíamos tenido con el libro sobre el atentado en el comedor del Departamento de Policía. Y el 24 de abril lo tenemos al profesor Walter Castro, que nos va a estar hablando sobre el liberalismo y una visión alternativa que él está analizando en estos días. Pero bueno, ya que lo tenemos a Alejandro que ha vuelto con las provisiones de agua correspondientes, lo presento y como siempre agradeciéndole por participar en el seminario y por ser un poco el comodín de apertura de las series del seminario Historia y Libertad. Y en esta oportunidad el tema es bien desafiante. Vamos a ver llegamos hasta donde llegamos, ya aviso de entrada, ¿no? Que es un poco una revisión sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién fue? Pregunta, ¿no? En el título. ¿Quién fue el causante de la guerra? ¿Sí? El doctor Alejandro Corbacho, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Connecticut, es especialista en relaciones internacionales y también en temas relacionados con seguridad y defensa nacional. Es miembro consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI, y es profesor, entre otros lugares, de la Universidad del SEMA. Ha dado clases en Ditela, en San Andrés, en Estados Unidos. Eh, y no sé si me estoy olvidando, seguramente me estoy olvidando de alguna cuestión, Ale, que quieras agregar, pero eh, la mayoría ya lo pa- conocemos. para que no se enoje los amigos, nunca di clase en la Universidad de Itela, es eso, pero sí fui miembro del Instituto de Itela, ese sí fui. Fui Bien. investigador becario en el Instituto de Itela 4 años. No tuviste el honor. No, 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 no llegué a esa situación. Muy bien. Bueno, Em, te escuchamos y bueno, adelante hasta... Y muchísimas solamente gracias. aclaro por los que vienen que luego al final abrimos ahí, hay un apartado donde dice preguntas y respuestas, ustedes pueden escribir las preguntas. Yo siempre recomiendo escribirlas al final de la ponencia, pero bueno, y después nosotros vamos leyendo, en la medida de lo posible tratamos de contestar todas, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Y buenas tardes a todos. Y para mí es un gusto y un placer participar una vez más de este ciclo de seminarios. Y el 2024 me planteó el tema que se cumplen 110 años del inicio de lo que se llamó la Gran Guerra, cuando terminó, y luego pasó a ser la Primera Guerra Mundial. Ahora voy a poner una presentación con ustedes y voy a ir explicando justamente qué es lo que me disparó a hacer esta presentación. El año pasado, con ustedes, justamente en este seminario, hablé del triángulo prusiano, de las guerras de unificación alemanas, por el tema de la conducción estratégica. Lo que siguió después, y esto a lo largo del año, es que descubrí que hay una era bismarquiana y luego hay una era guillermina. La era guillermina corresponde a Guillermo II. Entre 1800
1888 y 1918. Lo cual incluye justamente la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Alemán, que había sido creado en 1871. A partir de ahí estudié la personalidad de Guillermo II, me puse a leer, a buscar información, porque tenía la personalidad de su padre, perdón, de su abuelo, Guillermo I, y encontré opiniones bastante divididas, hasta que llegué a la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial aparece la imagen de Guillermo II más desfigurada, más turbia, como que no se hacía cargo, que no sabía. Por supuesto, llevando a Alemania como a un precipicio, que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de esas lecturas, empecé a ver, por ejemplo, un análisis en los libros o en los artículos de cómo con Guillermo II las decisiones militares comenzaron a imponerse sobre las decisiones políticas y diplomáticas. Por un lado, por otro lado, bueno, decía la personalidad de Guillermo, y por otro lado, las condiciones del desarrollo de Alemania imperial. Realmente el desarrollo de Alemania imperial era asombroso y su capacidad económica fue fabulosa, ¿no? En comparación a lo que puede ser ahora, a lo que era en su momento, un crecimiento fenomenal, muy rápido, que bueno, sé y me imagino que ha sido estudiado por economistas, pero también justamente esta unidad política en el centro de Europa, donde, según el historiador Paul Schroeder, no hay, desaparece un medio moderador, digamos, el centro de Europa con Alemania dividida, con Francia, actuaba como un moderador de las pasiones del continente europeo. Al haberse desaparecido y crearse esta unidad política llamada Imperio Alemán, también esto introdujo un problema, si bien hubo estabilidad por 40 años, pero el sistema ya en 1914 fracasó. Entonces, a partir de ahí empecé a mirar todos estos temas y me llevó a las explicaciones sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. De hecho, Alejandro, el año pasado en este seminario, escuché el seminario el profesor del doctor Albino, ¿no? Que vos siempre lo invitás, que es una personalidad muy interesante. Él hablaba sobre los orígenes, las causas de las guerras, y él tiene una frase en esa presentación que decía que las decisiones militares no dejaron actuar a la diplomacia. Bueno, a 110 años, eso, digamos, lo que él dice es cierto si mantenemos una visión de la literatura de hace años. La visión actual, con la incorporación justamente de más archivos, de mayor profundidad en la investigación y de una cooperación entre politólogos e historiadores, se puede llegar a la conclusión que eso no pasó. No es así. Yo voy a tratar de aclarar estos puntos, ¿no? O sea, quien diga esto, bueno, está con una visión que no corresponde a los 110 años, ¿sí? No quiere decir, por ahí uno puede decir es equivocada, pero hay, de nuevo, esto no es definitivo, pero sí existen apreciaciones sobre la Primera Guerra Mundial que hoy deberían ser modificadas. Ahora, ¿cuánto y qué necesitamos? Bueno, este es el punto. Yo lo llamé, en realidad, cambié un poquito el título inicial que le envié a Alejandro. No es culpa de Alejandro, es culpa de otro Alejandro, o sea, mía, que la pregunta pensé, ¿quién fue y por qué fue? ¿No? O sea, ¿por qué la discusión de también qué llevó a la Primera Guerra Mundial? ¿Y quién fue? Obviamente la culpa era de Alemania, ¿no? Así que los voy a invitar a hacer un viaje, digamos, un tour de estos de visita desde un ómnibus, ¿no? Que miramos de lejos y les comento algo y seguimos, porque ¿cómo podemos abordar la problemática de la Primera Guerra Mundial? El primer elemento en el cual estoy basándome, yo enseño una materia en el posgrado que se llama
aquí en UCEMA, que se llama Análisis Histórico y Estudios de Caso. Esto quiere decir que es un curso que se enseña en general dentro de un área de ciencia política, donde introduzco historia. Y al mismo tiempo enseño en la licenciatura un curso que se llama Historia Internacional, que tiene que ver con para los politólogos. O sea, como politólogo, como cientista social que utiliza la historia, ¿no? Ya lo habrán notado que trabajo mucho con la historia. Creo que los politólogos tienen que tener respeto por la historia. Entonces, no es esto un modelo del Padrino, pero la idea es hay que respetarla, hay que entenderla y conocerla y trabajar en términos de cooperación. En principio, y lo interesante es que muestro aquí un libro que se llama Achicando Bridges and Boundaries, puentes y límites entre la historia y la ciencia política. O sea, las relaciones internacionales y la historia internacional o la historia diplomática. Y un tema que surge ahí es que, qué es lo que en general buscan al estudiar hechos históricos los politólogos y qué buscan quienes son los historiadores. De hecho, hay uno de los artículos que recomiendo este libro, que es excelente, porque es un simposio que se hizo en los Estados Unidos con autores, con historiadores y politólogos de calibre en aquel momento, año 1997, donde se creaba una suerte de, bueno, de un diálogo en principio y luego una suerte de caricatura, ¿no? Porque uno exagera, los historiadores tienden a exagerar los rasgos de los politólogos y los politólogos exageran los rasgos de los historiadores. Pero lo que, en el caso mío, por ejemplo, y siguiendo a otros politólogos, es necesaria la historia. Necesitamos de la historia. Entonces, los politólogos en general, los libros se titulan Causas de las guerras, y los historiadores utilizan la palabra orígenes de las guerras, ¿no? Puede ser una diferencia sutil, pero en realidad las causas de la guerra para los politólogos implica causalidad, implica establecer alguna teoría y por supuesto los estudios de casos y el mirar la historia sirve para crear algún tipo de generalización. Entonces, y uno dirá, los historiadores no favorecen esa idea de la generalización porque cada hecho histórico, cada evento es único e irrepetible. Pero bueno, yo les diría a esta altura, los politólogos vemos una visión estilizada, algo que lo llamamos parsimonia, o sea, con la menor cantidad de elementos posibles, tratar de explicar la mayor cantidad. Por supuesto que esto está hay un debate entre comprender y entender, o sea, comprender y analizar, pero no quiero meterme en ese punto de la filosofía de la ciencia, pero sí, para los historiadores, en cambio, no es importantísimo la parsimonia, sino que aunque hay historiadores, en el libro este dice, no, los historiadores usamos parsimonia, pero no es la de los politólogos, ¿no? Entonces, necesitamos toda la información, tenemos que crear el sentido de la historia, damos contexto y nos interesa la contingencia y hacemos el seguimiento del proceso, o sea, data tracing, cómo se ha desarrollado. En cambio, los politólogos quieren ver la causalidad de, bueno, establecer que, dados ciertos factores, se va a producir cierto elemento. En el caso de los historiadores, eso no sería la aspiración. Si bien hay convergencia en ambos, hay historiadores que quieren generalizar, digo, pienso en Paul Kennedy, el auge y caída de los imperios, ¿no? O de las grandes potencias, a partir de estudiar 5 casos, uno puede establecer algún tipo de generalidad. O sea, lo que quiero decir no es que están peleados, pero sí parten de a veces distintas visiones, distintas aproximaciones al mismo evento, porque acá lo importante, estudian lo mismo. Hay un artículo muy interesante de un historiador, de un politólogo que en este libro, que está aquí señalado, que habla de rancheros, farmers rancheros y criadores de ovejas. No, perdón, y granjeros, de los criadores de ganado versus los granjeros. Bueno, pero tienden, en general, pueden
vivir mutuamente. El segundo elemento es, y uso esta interesante caricatura del Chicago Tribune de la época, sobre quién cometió, quién hizo, quién fue, who did it, el crimen de la era. O sea, quién fue el culpable de la Primera Guerra Mundial. Y aquí vemos que Bélgica, Inglaterra, Rusia, Alemania, Austria, Serbia y Francia e Italia se acusan mutuamente. Cada uno se acusa y hay muerta en el fondo, aquí podemos ver, la paz de Europa. Bueno, vamos a trabajar sobre eso porque hubo generalizaciones, no nos vamos a meter en eso, pero cronológicamente el periodo de la post-Primera Guerra Mundial tiene un modo de entender las causas o los orígenes de la Primera Guerra Mundial, y esto también va cambiando con el tiempo, ¿no? Hoy en día ya esa perspectiva de buscar al culpable, así señalarlo y hacerle pagar, no está presente, pero sí sigue siendo un tema importante. Em, la, a continuación, ¿por qué estudiar las causas de la Primera Guerra Mundial? Bueno, en principio por sus consecuencias. Y acá pongo las tapas de 3 libros con títulos que me parecen importantes. Por ejemplo, un autor que dice La historia de la Gran Guerra, un mundo deshecho, undone, desarmado, desarticulado. Un poco más tarde, perdón, no más tarde, cronológicamente en producción del libro no, pero sí respecto de analizar lo que viene después, 1919-1939, el historiador Raymond Sontag publica un libro que se llama Un mundo roto. O sea, la Primera Guerra Mundial rompe al mundo. Y otro autor, por ejemplo, un historiador como Charles Mayer, habla de las dificultades de la posguerra, post-Primera Guerra, y, por ejemplo, produce un libro muy bueno, excelente, que se llama Recasting Bourgeois Europe, o sea, volviendo a reconstruir. Recasting es crear el molde, remoldeando la Europa burguesa. ¿Mm? Eh, otro efecto, otro impacto de la primera Guerra Mundial, eh, a las personas, digamos, a la actualidad. Perdón, por ejemplo, Barbara Tuchman en el libro Los cañones de agosto, ella también dice que la Primera Guerra Mundial es como una franja de tierra arrasada que a través en la historia moderna, porque divide lo que vino después claramente, lo que era antes con lo que vino después. O sea, la Primera Guerra Mundial, como yo lo puse ahí en la presentación del seminario, que Alejandro la transmitió cuando se ofrecía el seminario, es el fenómeno fundacional del siglo XX, y que aún hoy uno puede encontrar material donde no se resolvieron esos problemas que se inician en la Primera Guerra Mundial o se empeoran. Entonces, esto valdría la pena. Pero también existe lo que se ha disparado, lo que se llama la analogía de 1914. Esto es, por ejemplo, en 1984, el presidente Ronald Reagan, en una broma radial, dijo, eh, we begin bombing the Soviet Union in 5 minutes. En 5 minutos comenzamos a bombardear la Unión Soviética. Esto lo dijo en una práctica de una transmisión radial que él hacía semanalmente en agosto de 1984, y luego fue informado más tarde, unos días más tarde, que él dijo eso, se pasó eso, y esto hizo que las fuerzas militares soviéticas entraran en la alerta roja. La alerta roja duró lo que inmediatamente pudo frenar, pero esta idea de que se podía estar atacando por sorpresa, inesperadamente, a la Unión Soviética, rememora la Primera Guerra Mundial, que se la ve, según muchos autores, como y por ejemplo Barbara Tuchman, como una guerra que nadie quería, como una sorpresa. Si recordamos, si ustedes obviamente han leído, me imagino, Diplomacia de Henry Kissinger,
van a encontrar que él dice que los estados, en algunos momentos, en situación de crisis, los estados se deslizan hacia el precipicio y la política no los puede parar. Entonces hay una idea de que la política no puede controlar las situaciones y entonces estamos en una guerra que no quisimos. Por último, en un libro, a partir de esto que dijo Ronald Reagan y del peligro de una guerra nuclear, el Journal International Security produjo un número dedicado a estudiar la analogía entre 1914 y la cuestión de Sarajevo, o sea, el asesinato del heredero al trono del imperio austrohúngaro que dispara la crisis de julio de 1914, que termina en agosto en la Primera Guerra Mundial, lo llama la Gran Guerra y en la era nuclear. O sea, y la era nuclear, Sarajevo, después de 70 años. Entonces, justamente en 1984, 70 años de la guerra. Así que el análisis, el estudio de las causas de la Primera Guerra Mundial sigue siendo una cantera, yo diría casi infinita de, no quiero decir la palabra lecciones, pero sí de situaciones que hay que tener en cuenta y que hay que mirarlas. El gran desafío es cómo las miramos. Y acá va primero, cuando no voy a tomar posición si causas u orígenes, pero si ustedes ponen causas u origen de la Primera Guerra Mundial, googlean esa palabra y van a poner imágenes, van a encontrar una serie de PowerPoints con bueno, PowerPoints o similares con unas imágenes que se repiten hasta el cansancio. Ahí están, ¿qué factores tenemos ahí? Bueno, si tenemos una aproximación temporal a las causas de la guerra, vamos a tener las causas de largo plazo o que algunos llaman causas estructurales. Los efectos que se van acumulando a lo largo del tiempo, de un largo tiempo, que generan una situación que hasta un historiador lo llama los supuestos no, a ver cómo era para tener bien la palabra. Bueno, las expresiones o los supuestos no explícitos, no implícitos, ¿sí? O sea, se transforman en algo que está incorporado. También algunos autores, no la mayoría, ponen factores mediatos o coyunturales, también más cercanos en el tiempo, en el mediano plazo se genera una serie de situaciones. Por ejemplo, sería, en el caso de la Primera Guerra, la acumulación de una serie de crisis que comienzan en 1905 en un contexto que se lo llama la paz armada. O sea, los estados, la Europa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo bien a principios del siglo XX, vive un momento de paz armada. Y después los factores inmediatos o detonantes, los disparadores. Así, esto es lo inmediato. Entonces uno dice, el asesinato de la crisis de Sarajevo, o sea, el asesinato, genera esos factores. Otro elemento importante a tener en cuenta, y acá los politólogos tienen mucho que ver en esto, es mirar el nivel de análisis. O sea, ¿qué estamos mirando para explicar las causas de la guerra? Y esto es cualquiera que explica desde la historia de la ciencia política las causas de las guerras, puede pensar que está mirando al sistema internacional, el nivel más elevado, más abarcativo, que incluye las alianzas internacionales, o sea, el sistema de alianzas, el sistema internacional. Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, justamente estamos a pesar de las presiones y el endurecimiento, en un concierto de naciones. O sea, las grandes potencias opinaban, pero no había Naciones Unidas. Simplemente potencias importantes que tomaban decisiones sobre no solo de la relación entre ellos, sino también de temas de las potencias menores o sus vecinos. Otro abordaje, y esto es importante porque vamos a ver que hay muchas explicaciones, que el objetivo de esto es ubicarlas donde los vamos a ver, son los estados. Ahora, cuando hablamos de estado podemos decir Alemania, Francia, Rusia, Serbia, Reino Unido, pero también adentro de esos estados, no solo el Estado actúa como actor del sistema internacional,
sino que adentro de los estados tenemos, por ejemplo, burocracias. El grupo de los políticos, el grupo de los diplomáticos y el grupo de los militares, aquellos que son los decisores. Por supuesto, por ahí y podríamos tener los actores económicos centrales de las sociedades, ¿no? Esto para el caso alemán también es importante. Otro elemento son las organizaciones, por ejemplo, la existencia previo a la Primera Guerra Mundial, de ligas navales, la existencia de grupos que favorecían la expansión colonial, o sea, los clubes de exploradores, ¿no? Y finalmente los grupos, ¿no? Ya sea grupos, idea la cliqué, un grupo pequeño de personas cercanos al poder que toman decisiones. ¿Eh? Esto dentro de los estados. Y por último, también se mira a los individuos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la Segunda Guerra Mundial, hay un debate en el libro justamente de Bridges and Boundaries que le estaba mostrando, entre la discusión de si la Segunda Guerra Mundial fue creada por el sistema internacional o por Adolfo Hitler. Bueno, un politólogo, Randall Schweller, habla del sistema internacional y un historiador dice, bueno, la variable central de la Segunda Guerra Mundial, de las causas de la guerra, es la presencia de la existencia de Hitler y el Partido Nacional Socialista. Entonces ahí tenemos los individuos, y en los individuos hay dos niveles a tener en cuenta. Uno sería el cargo, el rol que desempeña, y otro es la personalidad. Entonces, el Kaiser Guillermo II aparece como muy voluble, volátil, inseguro, soberbio, entonces ya es un rasgo de su personalidad, pero su cargo como emperador, como comandante en jefe de la Supremo, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y como cabeza, quien llevaba adelante un gobierno personal del Imperio Alemán, introducía también con su capacidad o incapacidad problemas. Muy bien, ya vemos entonces cómo que vamos a mirar vamos a ver que entonces cuando miramos a las causas tenemos todos estos cruzamientos. Simplemente acá primero unos libros que aparecieron, digamos, en los últimos 20 años, sobre todo con el centenario de la Primera Guerra Mundial, cómo era el mundo antes. Y justamente acá hay dos títulos, bueno, 1913, y esto nos lleva a la idea de que la guerra que nadie esperaba, digo, en julio de 1914 la gente se fue de vacaciones y nadie esperaba o como dice un autor, en Navidad o Año Nuevo de 1913, te estaban brindando por un año mejor, nadie pensaba que en 6, 7 meses iba a estallar la guerra. Acá hay David Fromkin, un libro que se llama El último verano de Europa, muy, muy buen libro. Otro interesante es Una guerra improbable. O sea, había un ambiente de guerra, pero como se había resuelto antes, bueno, ya lo van a resolver los que están a cargo. Entonces, ese es un tema interesante. Y puse interesante este libro, Hitler en Viena, entre 1907 y 1913, cómo se vivía en Viena y qué estaba haciendo Hitler por ahí. Y después va al frente de batalla, y al frente, y después, y un soldado inglés, esta historia, no lo mata. Lo pudo haber matado, no lo mató. Bueno, ¿qué efecto tuvo sobre la historia? No nos vamos a ocupar de eso. Pero cuando vamos a la idea de qué causa la guerra, uno se encuentra con este tipo de gráficos conceptuales, mapas conceptuales, que habla de la Primera Guerra Mundial, y arriba dice causas del conflicto, y dice causas económicas, nacionalismo, alianzas militares y carrera de armamentos. Y luego cada uno de estos se va dividiendo. Más abajo dice, bueno, Primera Guerra Mundial, características del conflicto. Y luego tiene aquí causas inmediatas del conflicto y, por supuesto, la crisis de 1914, que es la de julio. Solamente, Ale, te hago una aclaración porque alguien pregunta si se puede poner en modo Grande, presentación, pero lo que sucede es que vos estás queriendo ver el orden cómo sigue, por eso está no bien, no lo... hay problema, pero se ve, ahí lo pueden ver, perdónenme, ahí Yo lo está. veo bien, pero Gracias. bueno, alguien Bueno, preguntaba, obviamente no, que no, yo voy a ir escúchame, saltando y voy a ir adivinando. El segundo tema, entonces fíjense, estos gráficos
y otras tablas es lo que aparece. Entonces uno dice, che, ¿qué causó la Primera Guerra Mundial? Bueno, el armamentismo, la competencia imperial, las alianzas militares. Y esto va a tener consecuencias en el análisis. Y a veces la pregunta es, pero como dicen algunos, che, pero estos problemas vienen de antes y antes no hubo guerra. ¿Por qué en julio de 1914 son un problema y llevan a la guerra? Así que habría que mirar un poco más adentro que estos factores. Barbara Tuchman, en el famoso libro Premio Pulitzer de 1962, Los Cañones de Agosto, que es un libro que por supuesto recomiendo, pero hoy, para el 2024, es un libro antiguo, porque no tenía acceso a la información que se tiene ahora. De hecho, el libro tiene dos partes. La primera parte habla de justamente la crisis que lleva a la guerra y la segunda parte, la batalla de las fronteras, digamos, los primeros días, primer mes de los combates entre agosto hasta mitad de septiembre, cuando el frente se detiene y empieza la guerra de trincheras. Y ahí la idea, uno termina de leer la parte de la crisis que lleva a la guerra y ¿qué hemos hecho? Guerra inadvertida. Nosotros no queríamos la guerra y terminamos en la guerra. ¿Cómo es que pasó? Bueno, en realidad, hoy sabemos que todos jugaron con el riesgo de la guerra y tuvieron la guerra, pero no la guerra que quisieron. No es que no querían guerra. La guerra tomó la forma que ellos no querían. Ya vamos a hablar más de esto. Entonces digo, este libro, el efecto, si ustedes ven la película 12 días, la crisis, perdón, de los misiles de Cuba, o habla el presidente Kennedy utiliza, lee los cañones de agosto y comenta ese problema. Bueno, esto que hablábamos, la otra imagen respecto de Europa, también está esta idea les presento aquí la idea de la larga mecha, The Long Fuse. Es un libro de 1965 de Lawrence Lafort y explica una interpretación de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Quiere decir que lo que ocurrió en julio el 28 de junio de 1914, viene de mucho antes, es una larga mecha. Y entonces ahí uno puede encontrar este modelo de el barril de pólvora, de powder keg. Causas de la Primera Guerra Mundial, y aquí lo tenemos, el barril de pólvora era el militarismo, las alianzas, el imperialismo, el nacionalismo, hay algunas otras cosas más, y hay una mecha que es el asesinato del archiduque Fernando. Entonces, la idea es que hay una situación que necesita una chispa para estallar, y esto lleva a la guerra. Bueno, muy bien, nos gusta esa explicación, convence a la gente. ¿Qué queremos decir? Bueno, a mí me parecen demasiado amplias. Y de hecho, del mismo modo que el presidente, el expresidente Donald Trump tiene su maga, los anglosajones han hecho su mania para recordar qué fue o sea, las causas de la Primera Guerra Mundial, crearon este acrónimo que es manía, militarismo, alianzas, nacionalismo, imperialismo y asesinato. Ahí hay que Bueno, pasar como ven entonces, la diapositiva porque no la pasaste esa. ¿esta no Así. la ves? La ¿Vos no la 9 ves? la veo de costado, pero Está acá arriba. la 9 No sé qué número es. nos, Yo estoy nos todavía en el quedó con barrio. la de. Nos ¿Vos quedó ves los la cañones de agosto. Los cañones de agosto nos quedó. Ah, no, no puedo creerlo, perdón. Sí, sí. Che, no entiendo. Perdón, Sí. Nos vuelvo había a quedado buscar. ahí. O sea, yo tengo una pantalla gigante y lo veo, pero quizás hay alguno que está con la tableta, con el teléfono y entonces, y aparte, Ahí vos ves a ver, algo. a ver ahora, ¿La todavía ves? no llegó nada compartido. ¿Compartiste? Sí. Buah, verá, voy al No. Zoom. Voy a compartir pantalla. A ver. Verá, ahí va, ahí mandé. Ahora, Ahí va.
Sí, ¿Ves ahora el estamos de chiquito? vuelta. Sí, Bueno, mantenemos el chiquito, si se achica la letra, cambio. Esto se ve entonces, ¿cómo empezó? ¿Cómo recordamos la causa de la Primera Guerra Mundial? Manía. Militarismo, alianza, nacionalismo, imperialismo y asesinato. La larga mecha, acá la tenemos, el libro de Lafon, y por supuesto el barril de pólvora. ¿Sí? La otra aproximación, y esto es sistémico, está flotando como idea dentro del sistema internacional este problema. El siguiente es la fogata. Esta fogata es interesante porque tenemos unos troncos que serían los que se van a quemar, que se pueden quemar, y está la rivalidad colonial, Alsacia y Lorena, la Triple Alianza, o sea, las alianzas, los Balcanes muy peligrosos, forman el papel, la ideología, digamos, el racialismo, el paneslavismo, el pangermanismo, la carrera naval entre Gran Bretaña y Alemania, y hay vientos de carrera de armamentos y hay vientos de los movimientos nacionalistas. Y por supuesto los fósforos, que se queman antes de que encienden la fogata, que fueron la crisis de Agadir, la crisis de Algeciras, 1905, 1906, 1909 y 1912. O sea, las guerras de la Primera y Segunda Guerra de los Balcanes y la crisis de Bosnia, 1909. Bueno, hasta que llegamos al incendio de Sarajevo, 1914, que algunos autores lo llaman la Tercera Guerra Balcánica, que eso era lo que esperaban que iban a tener los alemanes y los austrohúngaros. ¿Sí? Bueno, ahora lo ves, esto, Ale, ¿se ve? sí, sí, sí. Después, Bueno, muy igual bien. si podés poner en modo presentación, ahí se ve grande, ¿no? Ahí, Bueno, eso, toca ahí. ahí se ve Para todavía no. algo que dice acá, relaciones, ¿se ve? Sí, sí, relaciones complejas, pero Ahí está, relaciones complejas, bien. si lo podés mandar Esto, con pantalla completa es mejor para la gente. Eso es lo perfecto, que bueno. me están pidiendo ahí. Finalmente, si buscamos un mapa conceptual, que es una idea pedagógica, fíjate que si vamos al origen de la Primera Guerra Mundial, empiezan a aparecer todos los elementos. Aquí tenemos el origen de la Primera Guerra Mundial, siendo para arriba el disparador, trigger, el asesinato, los planes militares, plans of attack, y del otro lado los sistemas políticos, ¿sí? También vemos aquí afuera, extrañamente, pero la industrialización, que, bueno, yo creo que en general los marxistas tienen ganas de meterla siempre la culpa de los vendedores de armas, ¿no? El complejo industrial militar, pero bueno. Luego tenemos aquí más abajo la construcción de imperios, la geografía, o sea, la proximidad geográfica, la idea del imperio, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, o sea, la conflictividad ruso-británica. Esos eran elementos que estaban flotando y por supuesto franceses y alemanes, ¿no? Franco-alemán. Y la historia de los conflictos. Fíjense aquí, aquí abajo, interesante. Y por abajo, y más abajo, tenemos el militarismo, y del militarismo tenemos los ejércitos permanentes, los distintos modelos de ejército, planes de ataque, y acá tenemos a las personalidades. Y las personalidades tenemos al Kaiser, al emperador de Austria-Hungría, al canciller de Alemania, del Imperio Alemán, Bethmann Hollweg, pero también tendríamos que tener al canciller y al jefe de Estado Mayor del Imperio Austrohúngaro, René Viviani, primer ministro de Francia, primer ministro de Gran Bretaña, Asquith, el rey Alberto, el zar de Rusia, Edward Grey, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y por supuesto el Kaiser y el plan Schlieffen, que acá ponen a Schlieffen, pero en realidad sería Moltke, el jefe de Estado Mayor de Alemania. Estas personalidades, porque ocupan los cargos que ocupan y porque tienen la personalidad que tienen y porque pertenecen ya sea a los diplomáticos, a las burocracias, a los empresarios o a
al sector de los políticos, entonces tienen distintos temores y miedos que van a impulsar, van a terminar, digamos, empujando a la guerra. Voy a cambiar hasta acá bien. Bueno, vamos para que se vea que es complejo. Muy bien. Y acá vamos a meternos ya en cosas más cercanas, más literatura. Un libro que todo el mundo recomienda, que se ha hecho famoso y muy importante, Christopher Clark. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Todavía no, tenés que pasar al 12 y tocar ahí. Es que no tengo el 12. Tengo que dejar de compartir. Buah, tengo que dejar de compartir, tengo que ir a compartir pantalla. Porque nosotros no lo estamos viendo en pantalla completa, te lo aviso. Por eso yo te digo el 12, porque yo estoy viendo la columna. Ah, bueno, voy al 12. ¿Ahora qué Ahí está. ves? Los sonámbulos Bueno, y Los Alemania. sonámbulos. Muy bien. Sí. Este libro es muy importante, es un must para volver a repensar, para resetear la cabeza respecto de la Primera Guerra Mundial. Es como diría el libro que salió con motivos desde 2014, digamos, cómo Europa fue a la guerra. Y lo dice Sonámbulos porque de algún modo uno no puede entender, che, estos tipos, ¿en qué estaban pensando? ¿Qué estaban haciendo? Como los zombies, ¿no? No reaccionaron. Ese es uno. Otro libro, ese es muy importante, ¿no? Importante porque está hecho desde la perspectiva histórica, no hay una idea de un modelo teórico, politológico, ¿sí? Simplemente es qué hizo quién, qué, cuándo y cómo, ¿no? Y qué resultado y qué consecuencias tuvo. Pero trae nuevas interpretaciones, nuevo aire, muy poca gente lo ha criticado o discutido, más bien ha sido alabado. Otro libro importante es este de Mark Hewitson, que es también por el mismo periodo, no me acuerdo si es de 2017, posterior, que se llama Alemania y las causas de la Primera Guerra Mundial. Y él lo que dice, frente a la idea de que la culpa de Alemania, perdón, es de los militares alemanes, él dice, no, 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 no es de los militares alemanes, es culpa de los diplomáticos alemanes que jugaron, corrieron el riesgo, y Mark Hewitson usa un modelo de la ciencia política que se llama el amenazar con crisis, el brinkmanship, ¿sí? Bueno, entonces, Mark Hewitson utiliza un modelo que dice los militares, los diplomáticos, se abrieron de brazos, digamos, y dejaron entrar a los militares en la decisión cuando se les fue de las manos. O sea, en realidad no es que se fue, cuando no pasó lo que ellos pensaban que iba a ocurrir. Los diplomáticos alemanes, sobre todo Bentham Holbeck, cuando él escribe sus memorias, es un pobrecito, a él no lo dejaron, él no sabía. Eso es mentira. Estos trabajos modernos muestran que eran muy conscientes de todo, pero que arriesgaron una guerra balcánica. Bueno, que finalmente Austria-Hungría aplaste a Serbia y que se acabe el problema. Bueno, pero cuando ya se fueron sumando todos los otros estados, la guerra se transformó en una guerra mundial. ¿Sí? Muy bien. Siguiente caso. Otro libro, un libro importante. ¿Vos podés ver ahora esto? Estos Sí, dos libros hay. Bueno, sí. los dos libros, ¿por qué los pongo? Porque quien quiera aproximarse sanamente a la Primera Guerra Mundial y tener una excelente aproximación también, no de la complejidad de Clark, porque en Clark hay que seguir la novela, hay que seguir muy, muy, muy atentamente. Aquí tenemos un libro de James Joll, Joll, que se llama The Origins of the First World War, los orígenes de la Primera Guerra Mundial, y se lo recomiendo a todos. Este libro es excelente, va a presentar un modelo que me va a resultar muy útil y que yo lo combiné con un trabajo que él escribió en homenaje a Isaiah Berlin, ¿eh? Que va a resultar útil. Al lado puse el mismo título, un libro de James Joll y Gordon Martel, que se llama, es la misma, cuarta edición. Es el mismo tipo de libro, lo que pasa es que James Joyce se murió y luego Gordon Martel continúa tiene la franquicia y lo sigue presentando. Estos libros abordan desde la perspectiva del imperialismo, del armamentismo, que causó la Primera Guerra Mundial. Excelentes libros ambos. Ahora bien, vamos a la literatura. Ahora, ¿qué es lo que veníamos sabiendo?
¿Vamos bien, Ale? Esto está. Sí, Se puede ver ahora aquí los libros estos, que hay un montón de tapas yo de los estoy libros. viendo. Bueno, aquí lo que yo muestro es en estos libros, el primer libro es un Fritz Fischer, y acá tenemos dos libros de Fritz Fischer, Los objetivos de Alemania en la Primera Guerra Mundial y otro, La Guerra de Ilusiones, la política alemana de 1911-1914. Estos libros generan un movimiento en el año 64, que Fritz Fischer es profesor de la Universidad de Hamburgo, que crea el movimiento de los Fischeritas, Fischer y los Fischeritas, o la Escuela de Hamburgo. Es alemanes que dicen la culpa es de Alemania. La Primera Guerra Mundial es causada por la ambición expansionista alemana. Así, ¡pum! Y juntan todo el material. Y junto con ellos aparecen otros, con Fischer, digamos, le siguen historiadores alemanes que apoyan esta postura. Por supuesto, esto es contestado y esto genera un muy caliente debate entre ambas posiciones. Ya hoy, 2024, los Fischeritas están, ya no corre, digamos, porque Fischer fue acusado de, bueno, Fischer, pero vos, primero, tomás solo los documentos alemanes. Cuando se abren los archivos y se empieza a ver lo que escribían los rusos, lo que escribieron los austríacos y lo que escribieron los franceses, o lo que ya dijeron, la verdad, los alemanes estaban más o menos igual que los otros. Y segundo, más bien o mal, eh, los alemanes eran parte del juego europeo, o sea, por un lado, ¿no? Entonces, son tan malos como los otros. Así que eso, la idea de que fue Alemania, no porque vamos a ver que el ranking, yo termino el trabajo con un ranking de quién fue culpable, no los dejo sin una respuesta, pero es porque simplemente es nocional, ¿no? Es un ranking que nos dice, bueno, ¿a quién culpamos? El candidato seguro en los años 60, 70 eran o los alemanes o nadie fue, el modelo de Barbara Tuck. Este libro de Avoiding War es un libro del 92 que se llama Problemas de crisis, del manejo de crisis. Y este libro de Alexander George, que es un autor importante en las relaciones internacionales, considera la Primera Guerra Mundial como una guerra inadvertida, una guerra que nadie quería, una guerra que nadie la esperaba. ¿Mm? Bueno, esto lo dice en 1992. Más adelante, bueno, Alexander George ha muerto ahora, pero autores que están en este libro, que es un libro editado analizando distintas crisis, llegan a la conclusión que no era una guerra inadvertida. ¿Sí? Yo después le voy a explicar, que uno cuando ve la nueva historia de los países en los países europeos, los militares eran conscientes de que venía una guerra, las características que podía tomar una nueva guerra. Decisiones de la guerra, 1914-1917, un libro también de principios de los 2000, no al año 2000, sino 2004 o 2008, por ahí, un libro editado también, dos historiadores muy buenos, toma cada país y justamente cada país cómo decide ir a la guerra. Eh, Interesante, me gusta, a mí, yo saqué la idea de un autor ahí que dice, Richard Hamilton, que dice que un problema que hubo en Europa es que las decisiones de Rusia, del imperio ruso, del imperio alemán y del imperio austrohúngaro fueron tomados por un pequeño grupo de gente que no eran políticos, eran nobles. Y como eran nobles, nunca participaban de la política, no tenían que dar la lucha política y buscar votos, sino que simplemente eran, se hacía lo que ellos decían, o sea, caprichosos. Bueno, es una aproximación interesante. En el 2011, John McCain escribe un libro sobre Rusia, publica el libro Rusia, los orígenes rusos de la Primera Guerra Mundial. Ajá, acá aparece el nuevo malo de la película. Fueron los rusos los culpables, ¿sí? Esto porque se empieza a atacar con el problema de la movilización militar. Quienes ordenan la movilización militar primero son los rusos, a la cual responden los austríacos y los alemanes, ¿sí? Estoy hablando en 1914. Bueno, ¿por qué? Porque Rusia quería resolver sus problemas internos. Como ves, ya nos vamos metiendo en distintas cosas. Algunos autores dicen, bueno,
McMeekin exagera. Bueno, lo vemos. Y acá pongo 3 libros en sucesión que sí nos van tirando algo más moderno. El primero es este libro de Historia y Estrategia de Mark Trachtenberg, un historiador internacional que es muy, aquí tiene un trabajo. Trachtenberg tiene un trabajo muy importante donde él aclara en los años 90, 1990, 91, el paper habla del significado de la movilización en 1914, que está asociado con el inicio de la guerra. No hay que declarar la guerra. Cuando un Estado declara el estado de movilización general, aunque no declare la guerra, está iniciando la guerra. Esto es el gran aporte de Trachtenberg en 1991. Pero en este libro de History and Strategy, tiene un libro, y el capítulo 2 es la llegada de la Primera Guerra Mundial, una reevaluación. O sea, él reevalúa años más tarde, o sea, este es un libro del año, este es del 91. Bueno, él ahí reevalúa las distintas dimensiones de las cuales se hablan respecto del porqué de la guerra. El siguiente libro importante es una historiadora alemana que se está haciendo un gran nombre, hoy en día ya es muy reconocida, Annika Mombauer. Annika Mombauer tiene este libro del 2004 sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial y comienza a aclarar los alemanes tienen 2 disputas. Uno, la culpa o no de Alemania, y otra es si el plan Schlieffen existió o no existió. O sea, eso es muy interesante, es un libro muy interesante. Y por último, este libro sí es otro, yo les diría, si tengo que recomendar, The Outbreak of the First World War. O sea, aquí este libro, fíjense que no dice ni los orígenes ni las causas, sino habla de la ruptura, el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque él toma la dimensión de la estructura, las estructuras, la dimensión de la política y los procesos de toma de decisión. O sea, divide, lo hace, es un libro editado por Jacques Levy y John Vázquez, 2 autores del realismo, o sea, realistas, politólogos ambos, que utilizan la historia, y ahí hay artículos de importantes historiadores y politólogos. Quizás el que a mí más me sirvió, aunque obviamente está ahí está Trachtenberg, hay otros autores importantes, está Mombauer también, pero a mí el artículo de Samuel Williamson, que es un historiador especializado en Austria-Hungría, es me parece el mejor, porque él es como una suerte de decir, bueno, vamos a revisar ahora las causas, a ver qué sabemos ahora. Y actualiza eh, el inicio, y ahí va explicando cómo en el fondo baja la idea de Alemania y aumenta la de Austria-Hungría y sobre todo la de Rusia y Serbia. Con información, ya les digo, actualizada, con archivos de Hungría, con archivos de Austria, pero sobre todo con los países que eran antes de la esfera, que habían quedado bajo la esfera detrás de la cortina de hierro, digamos, ¿no? Y archivos rusos. Entonces, ahí hay una interpretación muy buena, muy actualizada para mirar. Pero de vuelta, cubre una parte, no todo. Yo al inicio de esta presentación les expliqué las distintas dimensiones de cómo mirar al problema. Finalmente, algo que a mí me gustaba, cuando terminé de leer el libro de Yol, cuando lo terminé de leer, eh, uno se quedaba con la idea, pero ¿quién fue? ¿No? ¿Quién fue? ¿Qué responsabilidad tienen los políticos? ¿Cómo los políticos van a decir, uy, empezó la guerra, ¿no? Como dijo eh, Bentham Holbeck, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo que hemos hecho? Hiciste lo que vos querías, firmaste una declaración de guerra. O Gray, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, las luces de Europa se apagarán por mucho tiempo. Sí, la pagaste vos ayudaste a apagar las luces. O el ministro del Interior de Rusia persignándose y diciendo, esto es la revolución, es el fin de la historia.
Bueno, entonces eso es lo que se llama, che, la responsabilidad de los individuos, y Yol, en el libro de 1984, establece algún modo de, vos querés saber quién inició la guerra. Bueno, él lo llama que primero mirar el efecto, el impacto del proceso de decisión individual, y hay que entender a los decisores como una capa de cebolla, como envueltos en unas capas de cebollas. ¿Sí? ¿Se va bien, Ale? ¿Se entiende? ¿Se ve el Eh, dibujo? sí, yo lo Hay veo un bien. casco. Sí. Si querés, ahí al lado donde dice 64, vos tocas la pantallita esa y ahí se amplía para todos. ¿Dónde está el Donde está- 64? Acá. Ah, Ahí, al lado de eso hay una pantallita. A- ahí. a- Ah, no, no, no. En la pantallita al lado del número, al lado del perdón, número. esta. Eso. Ahí, ahí. Ahí la ves. Tocá ese y se amplía todo. Pero tocalo. Bien, Volví a ahí. ¿Se ve? yo lo veo, pero los que están acá, algunos no lo. Hacé clic arriba de la pantallita esa y ahí se va a ver completo. ¿Dónde arriba de la pantallita? No, no, no Sobre la entiendo. pantallita, Sí. ahí, ahí hay un. Ah, perdón. Acá. No, tengo que dejar de compartir. A ver, vamos a dejar de compartir. Voy nuevamente Porque es la historia, ¿no? Yo lo veo perfecto, pero hay algunos ahí que ya, viste, no terminan de ver y quieren saber. De paso, aprovecho mientras haces esto que hay Ahí algunos que está. dicen, sí, ahí está, ese es el modelo, perfecto. Bueno, pero tengo que salir y volver a entrar. No, no puedo. No, Bueno. ahora si vos haces clic para un lado o para el otro, avanza o retrocede. No te- Bueno, muy bien. Bueno, acá lo que estamos viendo es el modelo de que la responsabilidad del individuo. Entonces, a las capas de cebolla, fíjense, de izquierda a derecha, en círculo, hacia abajo, rivalidades imperiales, economía internacional, darwinismo social, ¿no? Desde la perspectiva de la cultura, la idea de darwinismo social que había en la sociedad europea de la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX. La situación política interna, esto hay mucho escrito sobre el miedo, el temor de las élites sobre el avance del socialismo. El militarismo, el armamentismo, o sea, tener armas, la creación de planes estratégicos. El Reino Unido era el único país que no tenía un plan estratégico, un plan de movilización militar. El resto, los europeos tenían todos un plan de contingencia en caso de tener que ir a la guerra, cómo movilizarse, dónde desplegar las fuerzas y dónde atacar. Los nacionalismos, el nacionalismo como elemento que genera rispidez en la sociedad, el sistema de alianzas, como hablábamos, la rigidez de los sistemas de alianzas que lleva a que los estados quedan trabados y no se pueden desenganchar por dos motivos. Uno, porque no dejan de apoyar al otro porque quieren ganar al otro, y otro, no dejan de apoyarlo porque no lo quieren perder al que es su aliado. O sea, estos dos motivos. Y por último, un elemento que está presente en los individuos y en la sociedad de la época, que es la guerra, es una solución de problemas. La guerra soluciona problemas. Hay un libro muy interesante que se llama Ritos de Pasaje. O sea, pasar relacionado con el darwinismo social, una guerra elimina los peores elementos de la sociedad y los mejores florecen, lo cual ya sabemos que es toda una mentira. No, muy bien. Estos factores, estos elementos de las sociedades están presentes en el sistema educativo, en el sistema cultural, en las decisiones. Muchos de ellos son supuestos, son estos supuestos ¿cómo es que se llama? Bueno, obvios, que asumidos, ¿eh? Y otros son hechos objetivos, digamos, el armamentismo, o sea, el aumento del gasto militar, la amenaza, lo que en las relaciones internacionales hablamos del dilema de seguridad. Bueno, estos factores impactan sobre el decisor, ¿no? Aquí tenemos la cabeza del decisor, en este caso un prusiano, y ahí tenemos dos elementos. Estos factores entran en el decisor filtrados, ¿eh? por
las características de la personalidad. La persona es muy temerosa, es muy arriesgada, odia a alguien, a otro país. Por ejemplo, en la guerra ruso-japonesa, el emperador, el de Rusia, Nicolás II, odiaba a los japoneses porque de chiquito había ido a Japón y le habían pegado un piedrazo en la cabeza. Entonces el tipo tenía mucho odio por eso. Bueno, y la decisión entonces de ir o no ir a la guerra pasaba por el juicio personal. O sea, pasa por todo ese filtro, entonces el actor decide. Este es el modelo de la responsabilidad del individuo. Y el individuo no puede decir que no sabía, que no era, o sea, puede pasar, pero lo procesa. Él recibe la información del ambiente, por eso son las capas de cebolla, y lo entiende. Y entonces James Joel dice, si querés entender las causas de la Primera Guerra Mundial, verdaderas causas, desde la perspectiva de los individuos, en el fondo, o sea, en el fondo dice, desde los individuos, tenés que entender los valores de la sociedad de 1914. Tenés que entender cómo funciona la sociedad de 1914. En el 2024, bueno, yo creo que algunas partes están volviendo a funcionar como en 1914, por eso creo que sigue siendo relevante este tema. Pero no, no en la misma, la guerra como solución de problemas no es una valorización general de todas las sociedades, de todos los países, mientras que en el fines del siglo XIX y XX y principio del XX lo era. ¿Vamos bien? Bueno, Sí, acá perfecto. rápidamente se ve el siguiente, las alianzas. Sí, Bueno, esta es la foto. Acá hay dos libros interesantes. Uno de Barbara Tuchman, La Torre Orgullosa, 1890-1914. Simplemente para ver el estado de ánimo, lo que James Joel llama el mood, el estado de ánimo de 1914, porque había un estado de ánimo. Después vamos a hablar de ello. Y este libro de Miranda Carter, de los tres emperadores. Los tres emperadores eran primos hermanos. Guillermo, Nicolás y William, Wilhelm y, perdón, Eduardo, eran los tres, eran primos, nietos de la reina Victoria. Y acá las fotos familiares. Muy bien. Hasta acá ahora se ve la siguiente, unos libros. Bueno, acá lo que yo quiero mostrarles es la aparición de las biografías. Y es otro tema que yo le comenté a Alejandro y que le pareció interesante. Aquí, por ejemplo, hablábamos del papel del Kaiser Guillermo. El papel del jefe de Estado Mayor alemán Moltke, por ejemplo, Annika Monbauer escribió este libro importante sobre Helmut von Moltke y los orígenes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué conclusión, por ejemplo, con von Moltke, lo que dicen es que qué paradójico, que von Moltke no quería la guerra, él tenía miedo por la duración de la guerra, porque fuera una guerra, no decía total, pero que la guerra no iba a saber dónde terminaba, y las decisiones que tomaba ayudaron a fomentar esa guerra. O sea, él tenía expectativas de no caer en eso, y sin embargo, todo lo que hacía apuntaba a eso. En el caso del Kaiser aparece la idea de una personalidad. Está acá un libro que tiene que ver el Kaiser Guillermo y las nuevas interpretaciones, John Roll. Acá hay un libro editado por Annika Monbauer y Wilhelm Deist, que es hubo una conferencia en Corfú, en la isla de Corfú, en el Mediterráneo, con los griegos, y los historiadores eligen buenos lugares para hacer conferencias, hablan sobre el papel del Kaiser Guillermo. Y eso fue muy novedoso, y trajo unas nuevas visiones. Y Christopher Clark, el hombre que escribió El éxito de Sonámbulos, publicó ahora una vida de el Kaiser Guillermo II, Vida y Poder. ¿Qué tienen en común estos libros? Y acá abajo, este libro rojo que lo pongo, puse abajo el título, son las memorias del general del mariscal Erich von Falkenhayn, el que reemplaza a Moltke. Falkenhayn tiene una visión de 1914 muy interesante que se le está dando importancia ahora, si bien el libro fue escrito en la década del 20. Y se lo toma como testigo de algunas cosas, porque él no era el decisor clave, él cumplía las órdenes que le daban. Después reemplaza a Moltke.
Bueno, y después quiero presentar este libro que se llama The Ashgate Research Companion to Imperial Germany. Este es un libro editado por un señor que se llama Matthew Jefferies, es un libro editado donde autores importantes toman distintos elementos de la Alemania imperial. Y ahí, no solo de 1914, sino desde 1871 a 1918. Y ahí lo interesante en todo esto es que las biografías ya no es un problema de que el Kaiser Guillermo tenía una personalidad tal o cual, sino que el Kaiser Guillermo, justamente, por un lado, es al revés, no es solo la personalidad, sino la personalidad de él era dividir, intrigante, tenía claro lo que quería, aunque parecía siempre indeciso, ¿eh? Era esta personalidad, lo que dicen, bueno, en realidad no estaba para hacerse cargo de la nueva Alemania. El problema, y acá viene el tema del contexto, es que la Alemania, sobre todo a partir de 1895, la pujanza, el crecimiento, la complejidad de la sociedad alemana no estaba, digamos, no era mucho más compleja que lo que podía el gobierno, lo que se llama el gobierno personal del Kaiser Guillermo, que era bastante pedante, era bastante soberbio. Entonces, él creía que sabía todo, y esto a diferencia de su abuelo, ¿no? Por eso yo llegué a me llegué a estudiar al Kaiser Guillermo II, porque para contrastarlo con su abuelo, que en ese sentido era mucho más sabio. Sabía que no era tan inteligente, entonces inteligentemente usaba a los más inteligentes. El Kaiser Guillermo II en realidad lo que ponía era gente de bajo nivel, ¿no? No muy importante. Pero así todo, él estaba detrás, y es muy importante cuando es la rendición de Alemania en 1918, cumple un papel importante en arruinar los temas. O sea, no es que ayuda o favorece. Así que, por eso digo, hay una revalorización de tomar, por ejemplo, a Moltke, a los jefes de Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor, una anécdota corta, tipo para película de chisme, ¿no? De programa de la tarde en la televisión, ¿no? Un programa de chimentos. Resulta que el jefe de Estado Mayor, y esto está sacado de literatura seria, ¿no? Digo, el jefe de Estado Mayor de Austria, Hungría, el general, el mariscal Conrad, quería una guerra contra Serbia, quería aplastar a Serbia, pero la quería aplastar porque él en sus cartas, en la correspondencia, en lo que no envió, en los archivos que aparecen, él quería ser un héroe. Él dijo, si esto ocurre, voy a ser nombrado héroe nacional, y si soy héroe nacional, voy a hacer lo que quiero. Me voy a divorciar y me voy a casar con la mujer que quiero. ¿Y qué era lo que quería? Casarse con una señora mayor que él, que tenía 6 hijos. Hasta ahí no me dediqué a mirar esa parte, pero digo, hay a unos autores que dicen, bueno, están las ambiciones individuales, personales, que están dispuestos a correr un riesgo en base de algo que uno dirá, qué irresponsable este tipo, ¿no? Pero bueno, como ejemplo, bueno, lo mismo en distintos autores, en el análisis de distintos personajes. Esto ha crecido en los últimos 20 años, las biografías de estos personajes. Bueno, para ir terminando. Primero, vamos a establecer el ranking de culpables. ¿Sí? ¿Quién fue? Como dijimos, termina la Primera Guerra Mundial, Alemania. Vamos con los Fischeritas, con Fritz Fischer, Alemania. Entonces tenemos, si vamos a Barbara Tuchman, Alemania también, ¿no? Entonces, primero, o sea, el que lleva el número más alto, en primer lugar, la culpa de Alemania. Luego, en segundo lugar, en igual condición, Austria, Hungría, Serbia y Rusia, porque Alemania, al apoyar a Austria-Hungría, y Rusia, al apoyar a Serbia, entonces los tres estos ayudaron a la guerra. Francia queda en tercer lugar porque Francia dice, bueno, tiene una alianza fuerte con Rusia, y Francia retrocede las tropas a 10 kilómetros en 1914 para no quedar como culpable. Entonces la visión es que los franceses, digamos, hubo un viaje, el presidente Poincaré no estaba, en Francia, estaba en Rusia en el momento en que se producía la crisis. Y por último el Reino Unido, que desde afuera, en el concierto de la grande nación, estoy hablando de un modelo
de manejo, podía haber resuelto algo, no lo hizo. No lo hizo porque no entendió el problema. Bueno, vamos a ver hoy, después de leer las biografías, después de leer los nuevos documentos, después de leer Williamson, primero, los primeros culpables, primero Austria, Hungría y Rusia, mutuamente ayudaron a encender la guerra porque Alemania respondió a las medidas militares de Austria, Hungría y Rusia. Y en segundo lugar, y yo no puse 1A, porque es como sería, no es segundo lugar, es a muy poca distancia, está Alemania y está Serbia. Serbia, el gobierno serbio sabía del intento, ya no puede decir que no sabía nada, porque el primer ministro sabía que iban a querer hacer un atentado. Lo que pasa es que no quiso actuar en contra de la mano negra, de Apis. Apis era su ministro y él sabía que andaban en algo raro, pero miró para otro lado y dejó que las cosas ocurrieran. Porque al mismo tiempo Serbia quería que Rusia interviniera para aplastar definitivamente a Austria-Hungría. Así que cambia en la actualidad los culpables, por lo menos a la luz de la nueva literatura. En segundo lugar, Francia mantiene su lugar, pero ya no está en la escala 3, está en la escala 2, porque se sabe que el primer ministro estaba en San Petersburgo cuando inicia la crisis, con lo cual habló con los rusos y le dio, uno dirá, usando términos actuales, le dio manija a los rusos para actuar, para ir a defender a Serbia y aplastar a Austria, Hungría y a Alemania. O sea, no es que no sabían nada que en el barco, no estaba en el barco, estaba en San Petersburgo, en el Palacio Real, hablando con los rusos y diciéndoles, dale, anda, que yo te voy a apoyar. Porque no nos dejes, porque el tema de Francia era que no podía tolerar el perderla como aliada. Muy bien. Y en tercer lugar, asciende un puesto el Reino Unido, porque el Reino Unido efectivamente no quiso hacer el Grey, no dijo que las luces se apagarán, no hizo nada, apagó las luces, no explicitó fuertemente, claramente, no llamó a una conferencia. Cuando llamó a la conferencia internacional fue tarde, cuando se introdujo tarde, porque en realidad hay alguien de quien no hemos hablado aquí, pero está presente todo el tiempo, que es Turquía. Todo gira también alrededor, pero no es el culpable Turquía. Turquía es como la variable dependiente, de la cual todos querían sacar un pedazo. Y por supuesto, Italia en menor cantidad. Pero Turquía, el tema es que Turquía esperaba y utilizaba las rivalidades de los otros actores, pero en este caso no es que Turquía inició, Turquía era como el objeto. Entonces el Reino Unido pensó más en su imperio y pensó más en Turquía que en evitar la guerra europea. Porque acá el problema es que todos sabían, era la pregunta si la guerra se iba a quedar balcánica o no. Bueno, y las últimas dos imágenes. ¿Y por qué fue? ¿Se puede ver esto? Sí. ¿Por qué fue? Terminada la guerra en general, la Primera Guerra Mundial, obviamente está la violación de Bélgica, hay que detener el autoritarismo alemán. Bueno, la idea es que frenar las ambiciones del imperio alemán y de su Kaiser por dominar, las ambiciones de dominar Europa y el mundo. Eso era claro, había que parar a los alemanes desde la perspectiva aliada, ¿no? Porque terminaba al término de la guerra. ¿Por qué ocurrió? Estas son las explicaciones. En la actualidad, la idea es que, y esto está quizás en un texto que se llama Las ventanas de oportunidad, y también está en otros trabajos sobre manejo de crisis, y también está en Hamilton, que yo mencioné antes en la decisión, los principales decisores llegaron a la conclusión que la guerra era inevitable. Esto es muy importante. En el fondo, quienes tenían que tomar las decisiones, como en el casquito, como en el esquema del casquito, es porque ya pensaban que la guerra era inevitable, entonces iba a ser inevitable, mejor hacerla cuando a mí más me conviene. Entonces, mejor hacerla ahora que más tarde, que me va a ser desfavorable. El rango era los alemanes, pero sobre todo los rusos también,
y los alemanes era, para 1917, el balance de poder iba a cambiar en mi contra. Por lo tanto, mejor hacerlo ahora que después. Y esto es, uno diría, finalmente es lo que lleva a no apretar el botón, en este caso era firmar los documentos necesarios para la orden de movilización y luego la declaración de guerra. Un último, les dejo acá una lista de lo que serían las conclusiones provisorias que yo diría para el 2024. Digo provisorias porque si lo hacemos dentro de 10 años, esto va a cambiar posiblemente. ¿El argumento fue por la causa, fue por la ambición alemana? No, no, así no es que la culpa, o sea, ¿quién fue? Alemania, no, no fue solo Alemania en menor cantidad, ahora los otros son culpables. ¿Fue una guerra inadvertida que nadie quería? Tampoco, no es como dice George o como dice Kissinger, que te arrastrás a la crisis. Vos lees todos los autores nuevos cuando están explicando los manejos diplomáticos, no pasa eso. Pero hay un autor que yo sigo mucho que se llama Paul Schroeder, un historiador de historia internacional de mucho afuste. Paul Schroeder habla de que en realidad hay que mirar, da una perspectiva del sistema internacional y dice, hay que mirar la guerra, la primera guerra, como, como parte de las relaciones entre los estados y las sucesivas crisis, generaron algo que se llamó Galloping-Gerty. Galloping-Gerty, si ustedes buscan en internet y van al YouTube, van a ver que hoy hay un puente en la década del 30 que vibraba con el viento. Y cuando empezó a vibrar y el viento lo movía, y lo van a ver que hace así, los autos están ahí, se mueven, hasta que no resiste y se quiebra. O sea, estoy hablando de un puente de cemento y acero, no es que estamos hablando de una goma, pero se mueve como si fuera goma. Ese le decían el Galloping Gertie. Y la idea es que las relaciones entre los estados en ese momento funcionaban que a medida que iba teniendo turbulencias o movilización, aumentaba, en realidad escalaba, no se calmaba. Y esto hasta que se rompe, y esto es la guerra. Crisis, la sucesión de crisis, sí, es cierto, para 1914 todos los miembros del sistema internacional aprendieron de lo que tenían que hacer y no tenían que hacer y tomaron las decisiones equivocadas. En vez de, o sea, no voy a hacer como antes, no voy a perder como antes y fueron para adelante. Y todos terminaron en la guerra. Guerra preventiva. Bismarck decía que lo malo de la guerra preventiva era ir a la guerra, era suicidarse por temor a la muerte. Entonces, fue la idea de tomar la Primera Guerra Mundial como una guerra preventiva no es muy fuerte, no es muy buena, si bien algunos podían tomar esa posición. Después agrupé acá un grupito de causas o de decisiones, de motivos, la short war illusion, la ilusión de que la guerra iba a ser corta. Sí, había una ilusión, pero era una ilusión. En el fondo sabían que no iba a ser corta, porque iba a ser larga y sangrienta y costosa. Ideología de la ofensiva, bueno, lo que dicen los historiadores, hay un debate entre los politólogos y los historiadores. Los politólogos están a favor de que había una ideología de que había que avanzar y los historiadores dicen, no es lo suficientemente fuerte o importante como para justificar que la culpa la tienen el plan militar. En realidad, el plan militar está y la culpa es del que lo usa, no del propio plan. Y lo mismo las ventanas de oportunidades está en el cálculo de los actores, que sí, creen miscalculate, ¿no? Calculan, misperceive, o sea, perciben erróneamente, calculan mal que ahí hay una ventana por la cual pueden entrar y entran. El mood, sí, el modo, el pesimismo, es un dato interesante, porque las decisiones están tomando, es como si las están tomando gente que no durmió, que está cansada, esto es un problema. Las creencias asumidas y la guerra inevitable. Sí, eso es importante. Y las decisiones, por último,
este es otro tema que no lo traté profundamente acá, pero que tiene que ver con lo que yo venía investigando, que las decisiones que la vieja literatura es que la guerra se produce porque los militares tomaron decisiones y se tomaron los planes militares, las consideraciones militares por encima de la diplomacia. En realidad, lo que se sabe ahora es que los militares intervinieron cuando los diplomáticos se dieron cuenta que sus maniobras diplomáticas no habían dado resultado y que en realidad la respuesta de los actores fue distinta a la que ellos creían. En particular, casi mutuamente, casi al mismo tiempo, Austria, Hungría y Rusia ordenan movilización. Entonces, el orden de movilización era el equivalente a declarar la guerra porque el país lo que sí había era que el país que moviliza primero despliega las fuerzas, ataca primero y gana. Esta era la expectativa. Pero no existe, y esto está puesto en otros historiadores, que era obvio que como que los militares desplazaron a los políticos, en particular a los diplomáticos, de la acción del manejo de la crisis, entonces la crisis terminó siendo tomada en función de necesidades militares. Esto no es así. Esto no es así. Estaban los militares, pero también los políticos hicieron su juego. Lo que pasa es que fracasó. Así que bueno, esto es, si hay preguntas, Bueno, muchísimas gracias, excelente, preguntas, discusión, y mi Alejandro. Gracias correo, por la exposición. Lo voy a hacer breve porque nos quedan apenas 5 minutos. No sí. voy a hablar, yo no voy a hacer comentarios hoy de ningún tipo porque tenemos poco tiempo, pero ahí, Ale, no sé si la ves, hay básicamente 5 preguntas. Fíjate cuántas podés contestar en estos 5 minutos y o la que consideres más pertinente y por ahí vas para aprovechar. Bueno, muy bien, me piden el PowerPoint, voy a tratar de subirlo, voy a ver si lo subo, después me lo roban, aparecen bajo otros nombres, ese es Sí, yo por eso, no, hay gente que pide, el digamos, acá hay una, problema. digamos, los expositores vienen con la mejor buena voluntad, etcétera, presentan todo. Yo siempre lo que recomiendo es, bueno, mira, sacale foto, toma nota, haz lo que puedas, pero es difícil pedir a alguien que además está viniendo por buena voluntad, como digo, no están cobrando, eh, pedirle investigaciones como los apuntes, pero bueno, por Bueno, eso, ok, bárbaro, perfecto, voy a tratar. Yo acá Daniel, qué gusto verte, ver ahí tu nombre, Daniel Pauni haciendo una pregunta también. Rápidamente, una cosa es, los factores internos de Rusia, acá lo pregunta Mariano Fernández, em, son importantes, pero, insisto, esta anécdota de que el ministro del Interior, cuando firma la orden de movilización, que el zar él la firma, él se persigna frente a los íconos que estaban en su escritorio y dice, esto es la revolución. O sea, de algún modo, cuesta explicar por qué Rusia en realidad, en vez de buscar evitar la guerra, la quiso profundizar. Factores de distracción es posible, pero el ministro del Interior sabía que era un salto al vacío. En Alemania, o sea, está la idea flotando del avance del socialismo, con lo cual una guerra generaría distracción. Eso también, pero de vuelta, es si hace o no lo hace al problema. Aquí Guillermo pregunta sobre si hay alguna línea preponderante en esto. La verdad que no, porque o sea, a ver, depende para qué. Yo les hablé que uno puede dar explicaciones a nivel del sistema internacional, a nivel de los estados y a nivel de los individuos. Todos los historiadores dirían, no tienen problema de decir, bueno, son todos, pero a veces en algunos casos puede ser, yo decía, el caso de la Segunda Guerra Mundial yo digo, sin Hitler no habría guerra, aunque por supuesto que algunos piensan que no es así. Randall Schweller piensa que no es así. Yo como fui alumno de Gebhard Weinberg, estoy de acuerdo con Weinberg, la verdad que me gustó, estoy de acuerdo con su línea de pensamiento. Pero en este caso, la verdad es que
uno encuentra personas inteligentes o medianamente inteligentes o menos inteligentes que por primera vez, porque la guerra mundial es la primera guerra mundial, entonces toman decisiones que realmente saltan al vacío, corren el riesgo. ¿eh? Y a mí me gustó mucho la explicación de cuando llegan a la conclusión de que es inevitable, van. Ahora, ¿era evitable la Primera Guerra Mundial? Sobre esto se ha escrito y algunos autores piensan que sí, que no era tan inevitable como decían. Lo que pasa que el factor del orgullo, los prejuicios, la idea de ser una gran potencia, fueron importantes. ¿En qué medida la inestabilidad? Después aquí Daniel dice, ¿no cree que hay varios aspectos que parecen recordar o anticipar el estado actual? Inevitabilidad, conflictos acumulados, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el momento actual puede llegar a tener, ¿no? Similitud con 1914. La diferencia es que ahora hay armas nucleares. Daniel, yo creo que en 1914 no había armas nucleares. Entonces no había la última gota que diga, bueno, si pasás esta línea, viene el desastre. Todavía hay gente que piensa que puede ocurrir, que las armas nucleares es un juego de ida, no tiene retorno. O sea, eso es fundamental. No menciono el rol de Italia. ¿Por qué Italia se sumó? ¿Por qué rompe su alianza con Austria-Hungría? Porque era una alianza contra natura. Realmente Bismarck había armado una alianza con Italia prometiéndole cosas que no iba a poder cumplir porque le estaba prometiendo a través de un tratado secreto que le entregaba territorio austrohúngaro. Después, al desaparecer Bismarck, Italia y Austria-Hungría tienen que convivir y no se sabían los términos de los tratados. Pero más adelante, Italia, los franceses y los británicos le ofrecen la costa de Dalmacia, o sea, no Albania, justamente. Italia quedó muy enojada porque después de 1912 se crea Albania, y entonces, y los territorios que después pide al término de la Primera Guerra. Entonces Italia primero va a la neutralidad porque no está dispuesta a ir a una guerra por Austria-Hungría, porque Serbia-Austria-Hungría es un problema de Serbia-Austria-Hungría. Yo quiero que me den lo mío. Los ingleses y los franceses le dan una sobreoferta y esto es lo que genera al término de la Primera Guerra Mundial la insatisfacción la insatisfacción de Italia, junto con Japón y con Alemania, las tres potencias insatisfechas. Una última cosa, no puse artículos, pero hay muchos artículos, algunos premonitorios que han pasado por la historia, que podían ser interesantes, y algunos otros que están ahora, que no son solo los libros, digo, hay mucha tarea, hay mucha actividad académica. Bueno, les agradezco mucho la presentación. Gracias a vos, nos extendimos, Gracias. el aula luego ya la van a tener que usar otros cursos o seminarios, así que la tenemos que abandonar. Agradezco a todos, especialmente a Alejandro, que destinó 90 minutos para darnos este pantallazo general y tan extensa bibliografía. Y la charla va a estar subiéndose en pocos días a la web, así que ahí puede volver a verla y eventualmente adelanta y retrasa y busca la parte donde habla de determinados libros, etcétera, para Eh, poder ver. Así que Estoy agradezco a viendo que todos. me piden bibliografía. Si me escriben, yo tengo armado una pequeña bibliografía, esto lo puedo armar y se los mando. ¿Cuál es tu correo? Deciles. alc@usema.edu.ar. Ahí está, Ahí está, ahí está. ahí está. alc@usema.edu.ar. Me dice Alejandro, bibliografía de la Primera Guerra Mundial, esto se los puedo mandar. Excelente, que era lo que estaban ahí pidiendo con ansias, así que ¿Cómo mucho no? para leer ahí. Bueno, saludos Bueno, a todos, nos gracias, vemos. Gracias, Ale. Abrazo. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un abrazo y saludos grande a todos.